Muy bien, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nilson López, yo soy el presidente del capítulo de Ecoimagen Cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y esta noche tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que realmente ha tomado un gran auge académico en los últimos años. Nuestro invitado es el doctor Jeffrey Castellanos. Muchos de ustedes ya lo conocen. El doctor es cardiólogo, especialista en falla cardíaca y está vinculado como cardiólogo del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Clínica Universitaria de Colombia y la Clínica Reina Sofía, y además es cardiólogo clínico de la Clínica Colsanitas. El doctor Castellanos tiene ya un bagaje académico importante en el tema de tecnología en salud. Tiene un MBA de el INALDE Business School de la Universidad de La Sabana. Es además participante activo de varios de los cursos de transformación de negocios a gran escala en el MIT y en transformación digital en el sector salud de la Universidad de Columbia, y actualmente está haciendo un curso, específicamente una maestría en la SDEN Business School de Madrid en eHealth. Jeffrey, muy bienvenido esta noche a que nos hables de un tema que realmente nos atañe a todos los cardiólogos y mucho más a aquellos que hacemos imágenes cardíacas, porque es aquí donde se está dando un gran desarrollo tecnológico en este campo. Muy bienvenido y tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Wilson, por la invitación. Vamos a tratar en estos minutos que siguen de hablar un poco acerca del tema. Lo importante o el objetivo principal que quisiera con esta charla es dejar un poco los conceptos claros de, en general, qué significa estos nuevos avances en esta tecnología y cómo es la aplicación en el día a día en nosotros, cómo ha cambiado realmente, va a cambiar los hospitales del futuro, cómo va a cambiar nuestra práctica clínica y realmente cómo va a ser la aplicación y en eso estamos y para dónde vamos. Entonces, para hablar un poco de la imagen cardíaca, que es el tema de este webinar, vamos a empezar hablando, vamos a tener un contenido y el contenido en general vamos a hacer primero definición de qué es inteligencia artificial, vamos a hablar de algo de programación digital, machine learning, deep learning, big data, teoría radiónica, yo creo que se trata de la mención de precisión y luego hablaremos cómo es la inteligencia artificial, pues, tiene una influencia, cómo está influenciando en la atención médica, en la imagen cardíaca, en los diferentes modelos de imagen cardíaca, como es la ecocardiografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y en la cardiología general, y pues cómo es el horizonte en el que vamos a estar y cuál es el futuro. Entonces, la inteligencia artificial, digamos que tiene muchas definiciones. De pronto, la que es más clara es hacer que una máquina, hacer que una computadora en general aprenda a resolver problemas que de otro modo requerían de esfuerzo humano o inteligencia humana. Y eso se ha permitido a todas las bases de cómputo, porque la base de cómputo ha permitido tener Big Data, que es una gran cantidad de información, una masividad de información, y pues recursos como son los famosos llamados algoritmos y pues, dentro de esto están pues todas las diferentes técnicas que hacen parte de la inteligencia artificial que nos han ayudado al análisis de datos, al resultado, a ver los resultados, a ver qué buscamos y en general también como vamos a ver más adelante, inclusive a veces recibimos resultados que no esperamos porque eso hace una gran parte de la inteligencia artificial. Aquí es como para que más o menos tengamos, este es uno de los personas claves en cuanto acuñó el término de inteligencia artificial. Él fue uno de los asistentes en la conferencia de Dartmouth en 1956. Entonces, era Minsky, McCarthy y Shannon, y pues realmente fueron los que realmente acuñaron el tema de inteligencia artificial y hablaron del tema de construir máquinas que hicieran procesos que los humanos para hacerlos deberían de utilizar su inteligencia. Entonces esto es como más o menos hacer algo no inteligente como lo pensábamos, algo inteligente. Pero vamos a ver un poquito acá cómo esa definición tiene sus trucos con respecto a esto. Aquí pues vamos viendo múltiples definiciones y enfoques que se van dando con respecto a la inteligencia artificial. Entonces hablamos de sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, que es la robótica, sistemas que usan lógica racional, que ya son sistemas expertos, que son software encargados de buscar algo que el humano les ha pedido, y sistemas que actúan racionalmente como humanos, y en eso estamos ahorita ya últimamente en todo el tema de los programas de reconocimiento de lenguaje natural, de los programas de reconocimiento por voz. A veces hasta hablamos por teléfono con una máquina sin saber que estamos hablando con ella. Entonces, los diferentes
definiciones o lo que se ha hablado con respecto a todo esto es, hay grandes campos en los cuales la inteligencia artificial ha tenido un impacto y es en todo el tema de lo que es voz, imágenes y en temas de sonido. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Nosotros estamos casi que en dos, ¿cierto? En el sistema de voz es cómo vamos a interactuar más adelante con los pacientes en el hospital del futuro y pues lo que nos atañe en este webinar es cómo ese análisis de todas esas imágenes y cómo la aplicación de toda esta inteligencia artificial nos ha llevado en busca de nuevos resultados y descubrimiento de nuevos horizontes hacia dónde vamos con un mejor diagnóstico y ya dándole un paso a todo lo que vamos a hablar más adelante, que es la medicina de precisión, que también lo vamos a mencionar en este webinar. Entonces, aquí está un poco para que veamos cómo ha sido ese journey de la historia de la inteligencia artificial. Esto empieza cuando en 1950 Alan Turing acuña todo el término de los algoritmos informáticos que hacen que un ordenador dé un resultado final. Pues para recordar un poquito, de pronto los que no saben, el tema histórico es Alan Turing fue uno de los matemáticos que estuvo apoyando el, al, a la inteligencia británica para poder resolver los mensajes encriptados que enviaban los nazis para poder aplicar todo este tema eh, de, en cuanto a la guerra. Entonces, realmente lo que se vio fue muy importante porque ellos lograron, mediante una máquina que se llamó Enigma, creo que todos han visto, la gran mayoría han visto la película, pudo poder decodificar estos mensajes y desde ahí empiezan términos como eh, los datos que se deben meter, los patrones que se deben meter para poder realizar todo este tema de la inteligencia artificial y cómo ellos en un parámetro tan pequeñito como era el simple saludo de High Führer pudieron empezar a sacar y poder realmente como encontrar y poder decodificar todo esto. Y esto realmente fue un impacto muy importante porque los historiadores lo que dicen es que ayudó a disminuir la guerra de 2 a 4 años y aparte de eso, más o menos en promedio, ha salvado 14 millones de vidas. Entonces, de ahí saltamos a la conferencia de Dartmouth, que fue la que hablé ahorita, en donde se acuñó realmente el tema de inteligencia artificial. Después se fue hablando, se fueron desarrollando poco a poco diferentes dispositivos o software de inteligencia artificial. Uno de los primeros fue un sistema que desarrollaron MIT que lo que hacía era, pues, ya usar lenguaje predictivo para los seres humanos. Ya el gran boom realmente cuando se empezó a hablar como del sistema humano versus máquina fue cuando Deep Blue, que fue un sistema desarrollado, realmente no es un sistema, una máquina desarrollada por IBM, logró vencer al gran campeón Kasparov en el tema en un juego de ajedrez. Pero realmente aquí no hay mucha inteligencia artificial. Aquí lo que se hizo fue que él más o menos podía predecir casi 2 millones de jugadas basado en 70.000 formas de mover las fichas que se habían implementado antes dentro de la máquina. Ya después empezaron a crear dispositivos que empezaban a manejar los carros. Entonces aquí siempre había un miedo de si nos montaríamos un carro tripulado o sin tripulado. Entonces yo les pongo un ejemplo aquí claro. No sé si nos acordamos hace un par de años en donde teníamos que eh, alguien nos operaba el ascensor y pues realmente eso era cero seguridad y ahora que los ascensores operan solo, ahí pues, ya estamos hablando de inteligencia artificial. Eh, Después está más adelante, hay un área que se llama el test de Turing y el test de Turing es que una máquina pueda engañar a un ser humano pensando que se está hablando con otro ser humano. Y eso se logró en el 2014 con un sistema que se llamó Eugene, que era un sistema que actuaba como un adolescente de 13 años y hacía un enfoque adicional con respecto a esto. Perdón un segundito. Entonces, y aquí en adelante, pues se ha visto otras cosas con relación a esto. Ya después hubo un sistema en 2017 que inclusive ganó partidas de juegos de póker. Y aquí un poco para que vean cómo ese ha sido el contacto realmente en los últimos años, en los últimos 40 años, con todo este tema de tecnología e inteligencia artificial. Como vemos un gran salto en la conexión que se tuvo en el mundo entero cuando se creó un sistema que era un sistema militar de Estados Unidos para información y comunicación y luego ya esto se volvió la famosa web que conocemos ya después en el 2000 cuando empezaron a tener todos los dispositivos móviles que
desde ya están utilizando inteligencia artificial, utilizan esquemas como el Machine Learning, el Deep Learning, que les explicaré más adelante, y cómo estamos ahorita ya con temas con reconocimiento de voz, y con el reconocimiento de voz puede tener megadatos, biomarcadores, predicción, etc. Entonces, para empezar la definición, transformación digital, la transformación digital puede entenderse como la reinversión de recursos y prioridades dentro de una compañía, dentro de una sociedad, con el fin de actuar en un mundo digital y empoderar a todo el mundo dentro de este mundo digital, que es lo que estamos actualmente. Eh, yo siempre digo que la transformación digital es una ola que ya es inevitable, es un fenómeno en curso, estamos montados ya en esto y ya depende de cada uno de nosotros. Aquí lo puse como organización, pero pues como seres humanos, si que deseamos ser un actor activo, un actor pasivo, un observador o un protagonista de todo este gran boom de tecnología que tenemos. La transformación digital involucra cambios profundos dentro de las organizaciones en los procesos de estrategias, comportamientos, culturas, y esto es más que solo tecnología. Hay ejemplos grandes como, por ejemplo, la gran empresa Kurs de cerveza, en donde contrataron un sistema muy importante para hacer todo el tema de predicción de pedidos y demás, y como las personas no se conectaban al sistema, finalmente terminaron invirtiendo un montón de dinero que nunca se utilizó y terminaron por abandonar todo este sistema de transformación digital. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para tener la implementación de todas esas iniciativas tecnológicas, hay que haber un cambio en muchos paradigmas que van desde paradigmas sociales, culturales, económicos, ecológicos, normativos, etcétera. ¿Cuándo se acuñó el tema de transformación digital? Realmente en el 2016 en el Foro Económico Mundial, que está liderado por este señor que fue su fundador, que es Klaus Schwab. Él en ese momento dice: con los megadatos que tenemos y con toda la tecnología que tenemos, entramos a una cuarta revolución industrial, y es la aplicación de todos esos datos en las empresas para poder hacer sistemas de predicción, sistemas de organización, ser más eficiente en la producción. Recordamos cómo las primeras revoluciones industriales van cambiando de acuerdo al descubrimiento inicialmente de las máquinas a vapor, luego la electricidad, etcétera. Entonces, realmente miren cómo todo esto ha causado una irrupción en muchos campos. Entonces ha habido un gran tsunami de información, ha habido, eh, una, ha habido una explosión en cuanto a muchos puestos de trabajo. Habrían otros grandes que se perderán. De hecho, hay unos estudios en donde dicen que más o menos el 25%, en 10 años, el 25% de los puestos de trabajo en el mundo entero van a ser reemplazados por estos procesos. Entonces aquí es donde entra el dilema ético, si realmente esto va a afectar o no a la población en general. Esto también pues tiene otras áreas muy importantes en donde, por ejemplo, en el tema de los otros médicos, va a permitir que los pacientes vivan más y con mejor calidad de vida, haciendo tratamientos más acomodados a la medida de cada paciente. Y ya entrando un poquitito aquí en materia, vamos a hablar de temas como el Machine Learning. El Machine Learning es el gran mundo de todo, es la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas. Y es como a través de algoritmos. Esos algoritmos da la capacidad a los ordenadores que con una serie de patrones y de datos puedan dar predicciones y análisis de la información que uno busca. Entonces aquí más adelante acuñaremos un tema que se llama el aprendizaje supervisado y no supervisado, y lo que es realmente ya el Deep Learning, y vamos a ver cómo cambia cada uno y cuáles son las pequeñas diferencias en la definición. Entonces, aquí en el Machine Learning, lo que les estaba diciendo son diferentes algoritmos que hacen que la máquina aprenda. Y entre esos tenemos uno que es el aprendizaje supervisado, y es donde yo etiqueto un resultado que voy a buscar, y entonces yo meto unos patrones y meto una información para que la máquina me lleve a esos resultados. Hay otro que es el aprendizaje no supervisado, en el cual, sin tener un conocimiento previo, sin saber qué se va a buscar, cuál es el resultado, empezamos a meter información dentro de un ordenador, y el ordenador nos empieza a sacar diferentes parámetros y diferentes ejemplos, opciones de conocimiento de lo que estamos buscando. Y entonces aquí les voy a poner un ejemplo. En el aprendizaje supervisado lo podemos encontrar en muchas cosas. El spam, cómo de acuerdo al comportamiento y cómo uno vaya marcando qué correo es deseado o no deseado, cómo el sistema va aprendiendo ya después cuál es su spam y lo va clasificando sin que necesitamos clasificando, y llegando casi a encontrarlo 100%. Esto lo mismo está pasando, por ejemplo, en el fraude electrónico de las tarjetas de crédito, cómo van evaluando cuál es el comportamiento de la persona en los consumos y cómo hacen
y cómo hacen para ver si realmente fue uno o no fue el que hizo la transacción y cómo pues con eso se protege al consumidor de posibles fraudes. El aprendizaje supervisado también lo tenemos en el celular. Si hoy sacan su celular y usted lo va a desbloquear y él le pide identificación por huella o por cara, eso es un aprendizaje supervisado, porque lo que hace es que identifica diferentes patrones de su cara y ya lo que ella ya entiende la máquina que se tiene que desbloquear con esa imagen que tiene. El aprendizaje supervisado también va en cómo enseñamos a las máquinas a definir cuando estamos buscando, digamos, por ejemplo, como se puede aplicar es, vamos a decirle a la máquina que nos identifique qué es un gato. Entonces nosotros le vamos a meter formas como formas del hocico, formas de la oreja, y eso ya es el famoso aprendizaje porque ya necesitamos el resultado. Necesito que identifique que esto es un gato. Ya el aprendizaje no supervisado es cuando después de conocer la cara que tenemos o conocer la imagen, por ejemplo, de un animal, vamos a dejarlo como el ejemplo más claro para que sea menos enredado en la cara de nosotros, como si usted abre ahorita su celular y va a las fotos y usted, yo voy a mi celular, escribo, yo a mi hija le tengo un apodo, entonces yo pongo el apodo de ella en las fotos, como la máquina me va a arrojar todas las fotos que pueda tener de ellas, independientemente de que ella esté maquillada, no esté maquillada, tenga sombrero, no tenga sombrero, inclusive me va a decir, en estas creo que pareciera que fuera ella, pero no estoy seguro. Ese es el aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje de reforzamiento ya es más, como más amplio. Por ejemplo, se ha utilizado en ciudades como Shanghái, en donde hay reconocimiento facial para buscar delincuentes y con eso hacen como un seguimiento de cuáles son los patrones de comportamiento, dónde están localizados. Inclusive en el aeropuerto de Beijing ya cuando usted llega a poner su cara en el counter para anunciarse cuál es su vuelo, usted después va a una cámara y en la cámara viendo su cara le va a decir cuál es su vuelo, cuál es su salida, etcétera. Entonces, esto es el gran mundo que les estaba diciendo de la inteligencia artificial. Entonces, finalmente la inteligencia artificial ya sabemos que es un sistema de cómputo que va a tener va a ser una, va a desarrollar un trabajo que requeriría típicamente la inteligencia humana. Y dentro de esto, en el gran centro está lo que es el machine learning, que es mediante algoritmos poder que esa máquina aprenda. Y en ese está el supervisado o no supervisado. Y esto es importante como para que lo dejemos claro de una vez para revisarlo más adelante con los términos claros hacia dónde vamos. Y el deep learning ya, digamos, es como con modelos de multivariables, la misma máquina va generando información, va generando resultados sin que se lo pidamos. Y dentro de este deep learning está lo que hemos hablado o hemos escuchado de las redes neuronales, las redes convulsas que finalmente funcionan como las neuronas. Cada una tiene un ingreso, un parámetro y finalmente llega a un resultado sin saberlo. Y el ejemplo más claro es como un niño aprende a identificar, por ejemplo, a su abuelo. Entonces el niño desde chiquitito ve al abuelo, no sabe que es el abuelo, pero cuando usted lo pone a ver imágenes, él se sonríe y lo reconoce porque sus neuronas se han conectado para ver los parámetros de esa persona y saber que es su abuelo. Es como más o menos cómo funciona este tema del deep learning. Esto es muy importante porque esto también diferencia mucho en las diferentes latitudes cómo estamos. Digamos, nosotros en Latinoamérica hasta ahora estamos en todo el tema, lo que es el Big Data y el Machine Learning. En Europa están y en Canadá están ya en todo el tema de lo que es eh, el Machine Learning supervisado y no supervisado, y ya el Deep Learning, que son una mayor cantidad de información, un mayor cambio, mayor disrupción en muchas cosas en la vida diaria. Ya países como China, Estados Unidos y Japón son los que llevan la vanguardia con respecto a esto. Esto es una tabla para mostrarles más o menos cuál es la diferencia en cada uno y vemos cómo cada uno va a necesitar de diferentes componentes. En cambio, entonces, por ejemplo, en el Machine Learning usted va a necesitar pocos datos porque finalmente es como un macro que usted le pone a la máquina y necesita reconocer 3 o 4 parámetros nomás, y como en el Deep Learning usted necesita una gran cantidad de datos para poder llegar a un resultado. Esos algoritmos de aprendizaje van a llevar a que las máquinas sean más predictivas, a que las máquinas puedan funcionar de una forma diferente, puedan funcionar casi que independiente en la labor que se pongan. Y esto ha sido muy importante porque, por ejemplo, en la conducción autónoma de los vehículos, no solo se ha llegado a que conduzcan autónomamente, sino que ya sepa cuál es su parámetro de viaje, de dónde está, sepan predecir cuando se atraviesa un peatón, cuando es un obstáculo diferente en la vía.
El deep learning, como ya les dije, es el aprendizaje profundo y es donde hay una gran cantidad de datos y una serie de capas que ni siquiera los expertos en tecnología han podido predecir cómo hace la máquina para generar tanta información, y por eso pues realmente se ha llegado como a la conclusión que tenga que ver el complemento como las conexiones de las redes neuronales. Entonces en el deep learning se está encargando de esto, que es uno, redes neuronales que se van conectando con una entrada buscando una salida. Ellas mismas después hacen un autoentrenamiento con unas redes con otras neuronas que están ahí ocultas, y esto lo que hace es una retroprogramación de toda la información, vuelve a activar nuevamente, regula y con eso busca unos resultados eh, no específicos, pero al menos le va a decir en qué se está basando para dar ese resultado. Esta diapositiva es por un poco para darle la diferencia, porque muchos dirán, bueno, pero eso también lo hacía estadística, como en la estadística predecíamos una probabilidad, un patrón, pero pues la estadística predice patrones o probabilidades relacionadas, mientras que en las redes neuronales no se necesita que sean relacionadas, simplemente nosotros colocamos unas entradas que son el conocimiento, y ellos con una red oculta, que es la que no conocemos realmente, van sacando resultados. El Big Data, pues el Big Data es el gran conjunto de tecnologías que contienen esa gran mar de información que tenemos en este momento, y lo que y lo que permite la inteligencia artificial es que con todo este Big Data podamos gestionarlo adecuadamente para evitar muchas cosas como son sesgos y demás. Aquí hay una cosa muy importante y por lo cual tal vez no ha avanzado la inteligencia artificial en muchos de nuestros países, y es que esa información tiene que ser una información homogénea. Es decir, un ejemplo, yo quiero con, con Deep Learning o con Machine Learning hacer una aplicación que prediga que el electrocardiograma que tengo puede predecir qué paciente tiene, y ya hay estudios de eso, alto riesgo de muerte súbita, alto riesgo de presentación de fibrilación auricular, etcétera. Pero entonces lo que se está pidiendo es que ese parámetro para que la máquina aprenda a leerlo, porque hay que empezar primero con que la máquina aprenda a leer lo que es normal y luego busque las anormalidades, debe ser homogéneo. Quiere decir que la imagen del electrocardiograma debería ser homogénea. En nuestro medio, por ejemplo, que hay tantos diferentes marcas para toma de electrocardiograma, ha sido difícil. Entonces, por eso ahora se plantea que en el Big Data debe haber parámetros homogéneos de información, parámetros que se puedan hacer seguimiento, y eso, pues aquí acuña un término que son las 8 Vs del Big Data, que son el volumen, la cantidad, la velocidad de interpretación y de aplicación de la información, la variedad que haya, que sea información veraz que se pueda seguir, que sea información que tenga validación para minimizar los sesgos. Cuando hablan de volatilidad, hablan de la capacidad de ingresar más información o sacar más información, los datos del valor, y que pues estos sean virales para poder pues aportar. Aquí hay un término muy importante, que es el término que va a afectar realmente, o que más que afectar, que nos va a importar a nosotros en imagen cardíaca, y es la radiónica. La ómica es la ciencia que extrae por medio de algoritmos parámetros cuantitativos en imágenes médicas, y que nos permite hacer muchas cosas: detectar tumores, hacer segmentación, hacer mediciones que de lo contrario, pues no podemos hacerlo. Hay unos estudios en donde con resonancia magnética intentan colocar una resonancia eh, normal, o de un corazón normal, versus una resonancia de un corazón que por eco es normal, de un paciente hipertenso, y cómo eh, con, mientras que en el cardiólogo o la persona que lo está interpretando tiene varias mediciones: el volumen, el grosor de pared, inclusive el grosor de los músculos papilares, etcétera, va a dar un diagnóstico, o va a poder decir si el paciente tiene o no una cardiopatía hipertensiva. La máquina coge toda esta información y genera tantas múltiples otras capas de información, que genera más o menos, el estudio dice que son casi 650 valoraciones de medidas que no sabemos realmente cuáles son en que no sabemos cómo llevarlas, pero finalmente a la conclusión que se llega es que tiene tanta capacidad de detectar que pareciera que el electrón de los electrones tienen un cambio en su entropía ya desde que están influenciados por esa cardiopatía hipertensiva, y ya generan unos cambios moleculares que puede detectar en resonancia magnética por medio de radiónica. Entonces,
¿Para qué nos va a servir esta radiónica? Su aplicación es mucha. Va a mejorar la investigación clínica porque vamos a poder revisar artículos, imágenes de artículos, vamos a poder revisar las diferentes gráficas que saque y ella nos va a ayudar a analizarlas y ver, identificar posibles sesgos que de lo contrario la estadística no ha podido identificar. En cuanto a las imágenes, nos va a ayudar también en la investigación clínica, nos va a buscar, nos va a ayudar a predecir errores metodológicos, errores de selección, la cantidad de pacientes que deban estar dentro de un estudio. También nos va a ayudar a prevenir eventos clínicos, porque lo que está pasando ahora y lo que se está haciendo con la radiómica en el área de más ha impactado realmente es en el área de la radiología. Lo que se ha visto es que la máquina ya tiene mayor capacidad de predicción en cáncer de seno, en cáncer de próstata, en cáncer de pulmón. Lo otro es que esta radiómica, de acuerdo a que tiene la capacidad de generar muchas imágenes, solamente con una toma de 3 pantallazos, ya ella va a generar por sí sola tantas imágenes que va a tener eh, una cantidad de información en donde va a ser confiable para analizar, y eso inclusive habla que va a ser mucho mejor que poder analizar una sola biopsia, ya que una biopsia es un corte únicamente de lo que se tome de la patología, versus en radiómica, que esto va a generar mucha información de todas las imágenes y va a poder predecir más rápidamente la presencia o no de una patología. La radiómica tiene mucha aplicación en la inteligencia artificial, sobre todo en la parte cardiovascular, porque tenemos que tener en cuenta que esto finalmente son imágenes, predicción, capacidad de medir y generar mayor medición, y pues finalmente ustedes en imagen cardíaca pues se basan en eso, en imágenes, analizar una foto de una persona suena muy, no lo quiero banalizar, pero analizar una foto de una cara con diferentes proyecciones y poderlo identificar en el recorrido en una población de más de 22 millones de habitantes, como es el caso de Israel con el reconocimiento facial, es lo mismo que poder coger un eje de 4 cámaras y poder pedirle a la máquina que analice todo lo que pueda tener con respecto a los hallazgos en cuanto a medición de volumen, medición de función, reconstrucción 3D, etcétera. Otro tema muy importante para acuñar es la medicina de precisión, que también es conocida como la medicina personalizada. Y este tema empieza desde cuando logramos, como seres humanos, poder decodificar el genoma humano. Y esto lo que ha permitido es tener ya, o lo que proyecta y ya se ha empezado a tener tratamientos o acciones de prevención específicas. Hay un caso muy sonado y creo que para todos escucharán ese momento en que Angelina Jolie decidió quitarse las prótesis mamarias que tenía, y fue porque se hizo un estudio, un mapeo genómico, y, y sus médicos lo que dijeron fue que tenía un alto riesgo de generar cáncer de mama, y pues teniendo en cuenta que esto era uno de los riesgos, pues decidió hacer la extracción de las prótesis mamarias. Entonces esto es una cosa muy banal de la farsándula, pero realmente pues ahí lo que se ve detrás es cómo esa medicina de precisión ya está empezando a impactar en el día a día de las personas. También esto va a servir para ver más claramente el genoma de cada persona, identificar cuáles son los posibles tratamientos, cuáles tratamientos van a ser para cada paciente, la dosis que pueda tener, siempre buscando que sea el mejor tratamiento y digamos un tratamiento a la medida de cada paciente. Es como una camisa de talla única para ese paciente, no una camisa de talla L que puede usar todo el mundo. Entonces esto pues va de la mano de los grandes avances que hemos tenido en genética, genómica, y esto de la parte de las enfermedades cardiovasculares ha permitido que tengamos más accesibilidad, por ejemplo, a todo el gran pool de las miocardiopatías, que en este caso está tan de moda ahorita el tema de la amiloidosis, cae ahí dentro de esta gran herramienta que nos va a ayudar a poder prevenirla, anticipar la evolución, prevenir las complicaciones, eligiendo un tratamiento óptimo para el paciente. Esto en los que trabajamos en falla cardíaca también, inclusive ya hay estudios donde cambia el fenotipo del paciente de acuerdo a la información de monitorización que se pueda tener de cada uno. También, entonces, lo más importante es que, ¿qué va a permitir esta medicina de precisión? ¿Qué es la medicina del futuro? Va a permitir tratamientos basados en genómica, terapias dirigidas a cada paciente, tratamientos personalizados, y no hablo de solo personalizados del tratamiento y la dosis, sino también saber, digamos, ya tenemos una herramienta como Watson en donde que se ha metido ya múltiple información de los tratamientos hematológicos de acuerdo a los genes y demás de todas las diferentes patologías
y lo que hace es predice con qué tratamiento de los que ya conocemos o que los que ya conocen los hematólogos, este paciente tiene más riesgo de recaída, este paciente tiene más riesgo de curación y eso lo que ha hecho es buscar el tratamiento más adecuado para el paciente. Entonces ya empezaría a quitar ese tema de tratamientos de primera línea, segunda línea y tercera línea porque ya el tratamiento sería dirigido para cada persona. Nos permite monitorización en tiempo real de la respuesta a los tratamientos de los pacientes y ya en este tema también empezamos a hablar de la medicina regenerativa y esto lo que hace es revivir todo el tema de las terapias con células madre, realmente cuáles van a ser las mejores, para qué tipo de patología van a servir. Aquí también dentro de esto está la inteligencia artificial porque lo que va a ayudar es coger toda esta información y potenciarla de acuerdo a los algoritmos para buscar unos mejores resultados. En cuanto al microbioma humano, pues es muy importante porque nos va a ayudar toda esa microbiota que tenemos. Todo eso, los seres humanos no estamos solos en el mundo, estamos alrededor de gérmenes, tenemos una propia microbiota, cómo podría ayudar a saber con qué tratamiento podemos potenciar esa microbiota que va a ser benéfica para nosotros y cómo, por ejemplo, prevenir enfermedades, prevenir pandemias, etcétera. En eso pues es importante que hay que tener pues educación con respecto al tema y una ética clara con respecto a cómo se va a hacer el manejo de toda esta información, porque vamos a tener información más a profundidad de los seres humanos. Entonces, ¿cómo esta inteligencia artificial se presenta en la atención médica? Pues nos va a ayudar en varias cosas. Por ejemplo, nos va a facilitar la vida a los profesionales porque nos va a permitir más tiempo para hablar con los pacientes, más tiempo para tener una relación médico-paciente adecuada. Vamos a perder menos tiempo en cosas ineficientes como el llenar una historia clínica, como el tener que revisar 20 imágenes a ustedes en el laboratorio de ecocardiografía. Por ejemplo, eh, los que tienen sonografistas les va a ayudar a que usted no tenga que revisar las 40 imágenes que le tomó de la válvula tricúspide, sino que usted simplemente va a escribir en la computadora válvula tricúspide y ya le va a sacar de una vez una sola imagen después de todo el análisis que ha hecho con todas las medidas. Entonces, ya llegando al tema de imagen cardíaca, ¿qué nos va a permitir? La inteligencia artificial definitivamente ha cambiado muchos campos en el área médica y en los que más ha cambiado es en la imagen médica y entre esos cae la imagen cardíaca. Ha permitido estos algoritmos hacer qué? Generar o reconocer anormalidades más tempranas, anormalidades en radiografías, en TAC, en resonancia, que antes con el ojo del humano, el ojo del radiólogo, no eran perceptibles. También nos ha permitido segmentación y esto tal vez no es importante tanto para nosotros en este momento porque realmente la mayoría de estudios lo que hacen es, por ejemplo, segmentación pancreática, segmentación de la próstata y con eso ya los urólogos o los cirujanos saben realmente dónde hacer el corte y la extracción para las lesiones tumorales o de carcinoma que puedan haber en estos órganos. También sirve para la mejoría en las imágenes, entonces lo que se habla es que ya inclusive hay reemplazo de los cristales piezoeléctricos en los transductores y hay chips. Y lo único que hace el chip es que le dice a la persona que va a tomar la imagen, que puede ser un experto, dónde colocarlo en cada ventana y la misma máquina va generando con sus algoritmos toda su adquisición de imágenes e inclusive puede reproducir y duplicar esa adquisición de imágenes para llegar a una imagen, pues vamos a llamarlo, más nítida y mejor. En cuanto a la predicción y pronóstico, también va a ayudar porque, como les hablaba ahorita, nos va a ayudar a predecir desde antes qué paciente ya está haciendo una cardiopatía temprana, cuál paciente tiene más riesgo, qué paciente tiene más riesgo de presentar un deterioro en falla cardíaca. Es muy importante, por ejemplo, porque nos va a ayudar a prevenir con una imagen solamente de un electrocardiograma, un ecocardiograma, eh, qué paciente tiene o no, por ejemplo, falla cardíaca con fraccionación preservada, que ha sido una gran polémica de cómo llegar al diagnóstico. Inclusive ya algunos se interrogan si realmente es una patología o es un síndrome con muchas patologías. También nos va a ayudar el flujo de trabajo en la eficiencia, como yo les decía ahorita, ya en su laboratorio de, pues, digamos que en Colombia no está tan masificado, pero en las instituciones que trabajan con muchos técnicos va a ayudar a que la persona que interpreta, el experto para interpretar las imágenes, pueda reducir su tiempo de trabajo porque solamente necesita hacer la búsqueda específica de lo que va a entrar a buscar. Digamos, paciente con sospecha de cáncer de pulmón, va a entrar a buscar cáncer de pulmón y la máquina, mientras que el ser humano va a tener que mirar de lo que ve normal hasta lo que ve normal, la máquina de una vez le va a decir, aquí está, esta masa o esta imagen que hace sospecha de que este paciente tenga cáncer de pulmón o vaya a generar cáncer de pulmón.
lo que va a haber ahí es donde es muy importante el entrenamiento del clínico o de la persona que esté interpretando la imagen, que sepa manejar esa inteligencia artificial para que esté acorde a cómo va el futuro, el presente y el futuro con respecto a esto. También pues nos va a ayudar mucho en los registros de salud, va a ser mucho mejor la interoperabilidad, vamos a tener más acceso a imágenes, vamos a tener más acceso de una latitud a otra, poder comparar, de pronto ya vamos a poder tener más población diferencial y se van a evitar los sesgos o la necesidad de tener que eh, mirar un score de riesgo y tenerlo que homologar a un país, etcétera. Y ustedes pues realmente han tenido un gran viaje con respecto a este tema. Cuando hablo de ustedes, hablo de los que se dedican a imagen cardíaca, porque ustedes han empezado desde solamente la colorquinesia, cuando se demoraban media hora mirando cómo estaban los colores, cuál era la contracción, cómo estaba el cálculo automático de la fracción de eyección. Miren cómo esto ya empezó ya hace mucho tiempo y ya en este momento las máquinas casi no, tienen mayor predicción en la fracción de eyección versus lo que podría ser un humano, como hace la máquina para reconocer mucho mejor los bordes endocárdicos, medir los volúmenes, inclusive mide mucho mejor el strain, la capacidad de torsión, de contracción. Ya, ¿cómo han pasado ustedes a los cálculos automáticos de las mediciones valvulares y cómo eso va a venir poco a poco avanzando? Ya en ese momento estamos en que la máquina es la que ayuda a mejor a tener imagen y hacer reconstrucción 3D de volúmenes. Esto ha ayudado mucho, sobre todo para la cuantificación de función y de cámaras como el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y ya se está empezando a aplicar mucho en el ventrículo derecho, que ha sido como el gran olvidado en imagen cardíaca, y siempre sabemos todas las limitaciones que tenemos para medir. Esto es como los gurús de la vida de lo que hablan. Esto es un artículo que publicó en Nature Eric Topol, y mire cómo él habla de todos los cambios en la vida diaria que ha venido teniendo la inteligencia artificial y cómo ustedes no están, o nosotros que dependemos de la imagen cardíaca, no estamos en medicina, no estamos mal en un segundo lugar con respecto a las tecnologías del mundo entero. Esto es como para que ustedes vean cómo ha sido realmente la relación de la inteligencia artificial y cómo ha sido la evolución de las publicaciones en PubMed y cómo ha sido exponencial en los últimos años y cómo vemos mucha más cantidad de publicaciones con respecto a la relación o trabajos de imagen cardíaca con inteligencia artificial. Entonces miren cómo en este cuadro ustedes ven que en el 2010 ni siquiera se producían 50 artículos en relación a estas dos como estas dos disciplinas, la imagen cardíaca y la inteligencia artificial, y como en el 2020 ya llegamos casi a 800, realmente ha sido exponencial el crecimiento con respecto a esto. Esta es una imagen como nos damos cuenta en los diferentes algoritmos de inteligencia artificial, cómo la cardiología está de primero. Esto es como lo que ha hecho la FDA. Digamos que en Estados Unidos ha sido más, es como el país que tiene muchas más patentes de algoritmos y los demás, porque ellos han logrado tener una mayor homogeneidad en los datos y ha comprometido más a las diferentes instituciones a tener un gran repositorio de datos, que es lo que se está buscando. Por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea se está hablando ya de un gran repositorio de datos de los diferentes países para poder que todo el área médica pueda sacar de ahí de la información para poder trabajar con respecto y hacer un gran Big Data, valga la redundancia, un gran Big Data para empezar a trabajar con cosas de inteligencia artificial. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial y aprendizaje de las máquinas, ya estamos hablando de reducir paso a paso en el diagnóstico, como por ejemplo este estetoscopio ya se basa en lo que antes hablábamos de la fonocardiografía y algunos parámetros del electrocardiograma que se pueden ver a través de la piel, pegado al fonendoscopio, cómo hacen para que podamos hacer un diagnóstico más temprano de estenosis aórtica. Perdón, este es el estudio como detrás de todo esto, en donde realmente lo que se hizo fue, se cogió el electro que se toma de los pacientes mientras que se está haciendo el eco y cómo ya después se le enseñó a la máquina que solo con el electro pudieran definir casi cómo es el grado de severidad de la estenosis aórtica y hacer el diagnóstico en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones y qué más sirve en general ya en la imagen cardíaca, ya en la parte técnica? Nos ayuda con segmentación automática. Entonces, la inteligencia artificial puede identificar y segmentar estructuras específicas del corazón que a veces los seres humanos no podríamos hacer. También va a ser detección de patologías mucho más tempranas porque va a ser eh, mucho más mm, va a reducir esa variabilidad interoperador, interobservador que pueda haber con respecto a la toma de la imagen.
nos va a ayudar con mejor pronóstico porque nos va a ayudar a hacer una identificación mucho más temprana, que es lo que le estaba hablando, por ejemplo, ya en otras áreas como en el área de la neumología y de la oncología, como ya se puede detectar más tempranamente o ya se pueden detectar los pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de mama y cómo desde más eh, temprano en la manifestación de la enfermedad ya podemos hacer tratamientos para mejorar el pronóstico. Optimiza las imágenes, que ya hemos hablado de eso, cómo va a mejorar la resolución con solamente 2, 3 tomas. Va mm, a realmente a tener unas imágenes mucho más claras y ella va a disminuir siempre el sesgo que va a tener el humano en la medición de lo que queramos buscar, pues. En cuanto a la cuantificación, va a tener una cuantificación automática, ya es una realidad, ustedes están en ellos, pero día tras día ha seguido mejorando, mejora mejor la cuantificación automática por volúmenes, etcétera. Y esto también hay otra cosa importante, y es que nos va a permitir, como en el ejemplo inicial, donde les mostraba ese fonendoscopio que ya tiene el fono y tiene el electro, cómo vamos a poder interrelacionar diferentes datos para poder dar un mejor diagnóstico. Entonces ya no se va a basar solamente el técnico de imagen en el laboratorio, solamente mirando la imagen dando un diagnóstico. Entonces el clínico en piso auscultando y pensando de qué grado es el soplo, que es un soplo de cuál, que dónde se presenta, sino que entre todos vamos a poder llegar y meter de esto dentro de la información y dejar un mejor diagnóstico para el paciente. Va a reducir el tiempo claramente de interpretación de las imágenes. Entonces aquí yo realmente no les traje los estudios de donde se ha basado todo esto porque la idea original de este webinar era primero hablar de qué hay y cómo definir los términos, pero se cogió 300 radiólogos en China y se sentaron versus la máquina para identificar en diferentes tomografías cáncer de pulmón. Y la máquina lo hizo el 10% del tiempo que le hicieron los 300 radiólogos y eh, con una capacidad de predicción y sin equivocarse casi el 95% versus como el 80% que estuvieron los radiólogos. También lo que les hablaba va a permitir la automatización de adquisiciones. Ya tenemos una gran empresa que se llama Butterfly, que fue la que cambió los cristales piezoeléctricos por estos chips, y en donde ya ni siquiera una persona no experta puede tomar las imágenes cardíacas de buena calidad, porque la máquina misma es la que sabe qué adquisiciones va a hacer y cómo va a pegar cada una de las imágenes para lograr la mejor imagen posible. Lo mismo en análisis, esto es el análisis cuantitativo nos va a ayudar porque nos va a dar muchas más mediciones. No nos vamos a quedar solamente con mirar las velocidades del flujo, mirar cómo está la función del corazón, la fe y los volúmenes, sino que esto nos va a dar un gran número de mediciones, mucho más de lo que ya tenemos nosotros dentro de las diferentes guías de toma de ecocardiografía, por ejemplo, y esto va a ayudar, pues, porque en tiempo real, al tener más imágenes y mayor interpretación, disminuye el sesgo o el error que puede tener el humano. Nos va a hacer una detección más temprana de las patologías, como hemos venido hablando. Y pues, digamos, en tomografía esto es más aplicable, por ejemplo, al angiotac de coronarias, en donde estos algoritmos lo que están haciendo es ya reducir mucho más el ruido que se puede presentar, y lo que va a permitir es que la resolución va a ser mucho más aumentada y al ser mucho más aumentada la adquisición de la imagen va a ser mucho menor y al ser mucho menor vas a cortar más el tiempo, va a cortar más el tiempo, va a hacer que el paciente tenga menos exposición a la radiación, por ejemplo. También nos va a ayudar en la segmentación. Esto nos va a ayudar a identificar diferentes áreas de calcificación, por ejemplo, en las estenosis de las arterias coronarias y empezar a, realmente ya no vamos a tener esa duda que siempre hemos tenido en la zona gris, que si la obstrucción es leve, moderada o severa, y entonces nos va a quitar la repetición de, ya le hicimos un angiotag, entonces ahora hagamos una perfusión, pero no sabemos, o si no podemos a llevarlo a un cateterismo cardíaco. Esto nos va a ayudar para tener claridad, saber que si nos dice que si la obstrucción o es del 55%, es del 55%. Nos va a ayudar a identificar patologías, adelantarnos a identificación de patologías en resonancia magnética, era lo que yo les estaba contando ahorita. Entonces ya
hay estudios en donde han cogido diferentes cardiopatías, entre esas amiloidosis que está como tan de moda en este momento, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía hipertensiva, y para ya no hacer la identificación tardía cuando el paciente ya está más comprometido, cuando ya tiene un compromiso de la enfermedad de Addison, sino ya desde antes, cuando vamos, como les expliqué, lo del cambio de la entropía del electrón, como ya cuando haya cambios moleculares podamos identificarlos y desde ahí empezar a hacer tratamiento, y obviamente eso va a cambiar el pronóstico de la enfermedad en el paciente. Entonces, como les hemos venido mostrando, la inteligencia artificial va a ayudar en muchas cosas porque realmente nos va a ayudar a mejorar esa capacidad de diagnóstico por imágenes que podemos tener. Eh, Realmente el impacto de la inteligencia artificial en el ultrasonido, que es lo que les compete a ustedes como coreografistas, tiene tres campos importantes. Uno en la selección, en la adquisición y selección de imágenes, otro en la cuantificación automática y otro en el diagnóstico clínico, al permitirnos poder mezclar diferentes variables, no solo las variables de imágenes, para poder llegar a un diagnóstico. Esto es todo lo que realmente ha venido cambiando en cuantificación, con respecto a el cálculo de los volúmenes de la función, etcétera. Las válvulas también va a ayudar mucho a la función valvular y cambios tempranos. Y las ventajas de la aplicación de toda esta inteligencia artificial en imagen cardíaca definitivamente va a ser estas cuatro que son las más importantes. No va a haber variabilidad del observador, va a reducir la variabilidad entre un novato y un experto haciendo la imagen. Esto obviamente va a impactar en los costos en los sistemas de salud. Va a hacer una reducción en el tiempo de cálculo y realmente es una reducción infinita. Hablamos que es menos de una décima parte de lo que realmente se demora en ese momento haciendo un ecocardiografista el cálculo versus lo que puede hacer una máquina. Y va a permitir una buena correlación de herramientas diagnósticas mucho más económicas como el electrocardiograma y el ecocardiograma versus herramientas diagnósticas mucho más caras como el patrón de Ora en este momento, que es la resonancia para, por ejemplo, función cardíaca, etcétera. Esto es para que vean cómo realmente hay múltiples publicaciones con respecto a eso. O sea, realmente el mundo ha venido avanzando, pero obviamente aquí vemos que los que más han avanzado son Europa y Estados Unidos con respecto en la parte de medicina e inteligencia artificial. En cuanto al hospital del futuro, ¿qué es un hospital del futuro? Digamos que es un hospital en donde vamos a tener un diagnóstico más preciso para los pacientes, los tratamientos van a ser personalizados, las operaciones van a ser asistidas. Tenemos hace mucho tiempo ya el sistema Da Vinci que no solamente está ayudando a hacer una cirugía robótica, por ejemplo, en la urología, sino que él va ya aprendiendo cómo es la cirugía, dónde son los mejores cortes, y lo que se espera es que con el uso de la inteligencia artificial vaya, él después inclusive va a llegar, puede operar solo o puede predecir y guiar al cirujano a hacer los diferentes cortes, la segmentación que pueda necesitar hacer. Nos va a permitir hacer pues monitorización remota a los pacientes. Esto va a disminuir la necesidad de personal dentro de un hospital, va a optimizar el flujo de trabajo. Y en cuanto a los hospitales del futuro, pues vamos a tener que tener herramientas de asistentes virtuales, análisis predictivos, hay que hacer programas de formación continua de todo el personal. La realidad aumentada nos va a ayudar no solamente para explicar mejor, por ejemplo, el diagnóstico de los pacientes, sino para observar mejor las imágenes, nos va a ayudar también para el aprendizaje mejor de nuestros estudiantes. La interconexión de dispositivos puede hacer detección temprana de descompensaciones en diferentes patologías, hacer que el paciente vaya más temprano a la clínica. ¿Cuáles son los retos de la aplicación de la inteligencia artificial? Muchos. Entre esos está privacidad, ya que estamos utilizando información de los pacientes, entonces esto se debe basar en todos los términos de la ética posible para que realmente se mantenga una privacidad completa de los datos, seguridad de los datos, que los datos no vayan a tener fuga, exactitud de los datos, confianza, fiabilidad, diseño e integración de flujos de trabajo, conseguir realmente grupos de trabajo para poder trabajar en todo este tema. Y entonces, después de hablar de todo esto, nos preguntaríamos, ¿y realmente la inteligencia artificial va a a, nos va a reemplazar como médicos, sobre todo al cardiólogo? Entonces, esta es una tabla en la cual, eh, pues, analizaron de acuerdo a la necesidad de tecnologías y la necesidad de trabajos repetitivos dentro del quehacer médico de cada especialidad. Entonces, miren como, por ejemplo, nosotros en cardiología, para mi gusto,
realmente no vamos a ser reemplazados. No se va a reemplazar el cardiólogo, se va a reemplazar es al cardiólogo que no haga uso de la inteligencia artificial o no sepa cómo usarla para su práctica diaria, porque finalmente nosotros somos una profesión en la cual vamos a necesitar de mucho apoyo de esta tecnología digital, pero esta tecnología digital va a depender en el día a día de ese goodwill que tengamos como médicos, como clínicos, para poder hacer diagnósticos y tratamiento. Diferente a otras especialidades que tienen un trabajo muy repetitivo, como este reconocimiento de imágenes, como son los radiólogos, los dermatólogos, los oftalmólogos, en donde realmente sí se ha predicho que ellos sí se ve un poco afectada, amenazada su campo de acción y su trabajo a futuro con esta aplicación de la inteligencia artificial. Pues esto era todo hasta acá de los que les quería mostrar como a grandes rasgos qué es la inteligencia artificial, cuáles son los conceptos, en qué se basa, cómo es el tratamiento, en qué estamos en este momento y hacia dónde vamos. Gracias. Jeffrey, muchas gracias. Excelente tu presentación. Creo que, como ya lo has dicho en varias partes de tu conferencia, este solo es el abrebocas a un mundo que se nos abre de inteligencia artificial y que, como también nos has mostrado de forma directa e indirecta, pues ya venimos usando hace mucho rato inteligencia artificial. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta, ni los medios han hecho como todo este movimiento para informarnos que existen muchos elementos de inteligencia artificial en lo que hacemos en el día a día, tanto en imagen cardíaca como en el trabajo clínico del día a día, como lo acabo de mencionar. Tenemos varias preguntas, pero antes de que entremos en las preguntas, quisiera que nos contaras qué proyectos tiene la Sociedad Colombiana de Cardiología con respecto a la implementación de las tecnologías de inteligencia artificial en nuestro día a día clínico. Bueno, como hablábamos en la parte en que estamos nosotros, que hasta ahora estamos como el tema de recoger la data, del Big Data y el tema hasta ahora de empezar a hacer algunas cosas de Machine Learning, lo que se ha pensado es tener un micrositio, un grupo de trabajo para empezar a hablar de tecnologías en salud de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Entonces acaba de ser, digamos, aprobado el empezar a hacer este grupo de trabajo. Entonces yo aquí quiero aprovechar esto para invitar a todos, todos están cordialmente invitados. Yo les podría dejar mi número de contacto ahorita en el chat para que me empiecen nos podamos escribir, nos podamos contactar y están bienvenidos, no importa que sean de otro capítulo, de otro micrositio, de otro grupo de trabajo, para poder empezar a que todos empecemos a tener reuniones para empezar a acercarnos más a este conocimiento y sobre todo lo que a mí me parece más importante es ver cómo homogeneizamos toda esta adquisición de datos para empezar a generar información para estar un poco más a la vanguardia con respecto a lo que ya hay en otras latitudes, porque digamos que en Latinoamérica estamos lo de siempre. Brasil, Argentina tienen muchos avances, Argentina por el empuje del doctor Lange ha publicado mucho con respecto a todo lo de inteligencia artificial e imagen cardíaca y pues sería muy bueno que nosotros empezáramos a hacer en este lado del cono un gran aporte con respecto a todo el tema de educación médica continuada, aprender estas definiciones, ya después más adelante aprender más profundamente qué algoritmos utilizar, qué es un procesador de datos, qué es cuáles son los diferentes sistemas operativos para programación que se pueden utilizar. Entonces, pues están todos invitadísimos. Esto eh, es una iniciativa que empezó con la presidencia actual de la Sociedad Colombiana de Cardiología en cabeza del doctor Jaime Rodríguez. Entonces, pues los que quieran poder participar en este grupo de trabajo, bienvenidos. Perfecto, Jeffrey. Tenemos varias preguntas del auditorio. La primera de ellas, quieren saber qué estudios hay que evidencien la costo-efectividad del uso de tecnologías de inteligencia artificial para lectura en imágenes, pero de patología. Bueno, se sale un poquito del área, pero eh, hay estudios en donde comparan el hallazgo patológico, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de pulmón, versus el hallazgo radiológico. Y cómo tempranamente se puede identificar un SEA de pulmón en un estadio mucho más temprano para mejorar el pronóstico del tratamiento versus la patología, porque depende de varias cosas, ¿no? Depende de dónde se haga el corte, cómo se haga el procesamiento, la experticia de la persona que lo esté, del especialista que lo esté interpretando. Entonces, eso es lo que yo he podido revisar, en donde realmente la inteligencia artificial potenciando las imágenes, en esto que hablábamos de la radiómica, cómo tiene una mayor predicción de
con respecto a patologías de carcinoma, por ejemplo, en pulmón o en cáncer de seno en las mujeres, hace detección mucho más temprana de cáncer de seno, y como ya yéndolo un poquito más atrás, no solamente en con radiómica, sino como en la genómica, podemos ver que mujer va a tener mayor riesgo de tener cáncer de seno, identificación temprana, inclusive prevención antes de la manifestación de la enfermedad. Entonces, digamos que no hay un estudio claro de costo efectividad, porque para hacer el estudio, ¿qué tendríamos que hacer? Comparar una población. Todos los estudios que están haciendo con respecto a esto han sido estudios retrospectivos. Digamos, no hay ningún estudio prospectivo donde diga, a esto lo vamos a poner a leer de la máquina y a esto lo vamos a poner a leer de los radiólogos si vamos a tomar decisiones con respecto al tratamiento, porque de entrada, pues no sería ético hacer este tipo de estudios, pero sí se ha podido evaluar diferentes imágenes para poder llegar a decir, ya este software de esta empresa, Siemens va muy adelantado en eso, Samsung va muy adelantado en eso, Dicom va muy adelantado en eso, Kodak y Canon va muy adelantado en eso. Pueden tener diferentes software que pueden predecir más rápido la enfermedad. Digamos que por ahora hablar de costo efectividad de un punto de vista financiero, en mi experticia, yo le podría decir que no se puede hacer porque obviamente todas las nuevas tecnologías van a ser muy costosas. No sé si se acuerdan todos cuando empezábamos a comprar el celular hace 30 años, en el 2000, que eran esas panelas de las dototas que inclusive llegaban a valer casi lo mismo que vale ahorita un, un iPhone, y con el costo del valor de vida en el tiempo, con las tecnologías que tiene, no se puede, no es comparable. Entonces, poder hablar ahorita de estudios de costo efectividad desde ese punto de vista es muy difícil. Muy bien, aquí tenemos varias preguntas más y te voy a pedir que vamos un poquito, digamos, breve en las respuestas porque tenemos varias preguntas acá, afortunadamente en el chat, quedan muy inquietos todos los asistentes. Una de ellas es posiblemente, Jeffrey, con la que todos estamos familiarizados o lo que reconocemos como inteligencia artificial, y es que nos pregunta Hernán Ramírez que cuál es la opinión que tienes de ChatGPT como herramienta de inteligencia artificial en el día a día y finalmente como consultor, posiblemente de dudas que tengamos Es que, respecto a un manejo médico. perfecto, es que ChatGPT, te dan cuenta que tiene un atraso, tiene un sesgo de atraso. Está a donde a un grupo de personas han metido a darle información. Entonces, el ChatGPT llega hasta ahora, hasta el Machine Learning, que es lo que hablábamos de datos, y usted lo que hace es una búsqueda inteligente de datos, y él le bota y le puede colocar todo. Y eso, pues, realmente depende de un grupo de personas sentadas en China, otras sentadas en India, metiéndole datos a ese software que se puede llamar ChatGPT, pero ya hay varios. Entonces, poder pensar que ahorita en este momento sea un consultor, no. Nos puede ayudar con información, con búsqueda de alguna información, teniendo en cuenta que tiene un parámetro de tiempo. Pero realmente que esto pueda hacer reemplazar a los dos como personas y ya el paciente solamente se meta ahí y tenga una respuesta a su tratamiento, no, todavía no hemos llegado a eso. Aquí nos hace una pregunta digamos, de abogado, Jeffrey. Y Sonia Pema nos dice que en caso de presentarse un error o sesgo en el algoritmo, ¿quién asume la responsabilidad por el daño causado? Si el médico, los proveedores de tecnología o la institución prestadora. Pues eso es lo mismo, por ejemplo, ahorita si habláramos de la variabilidad entre el observador y hubiera un daño causado porque entre dos observadores nos ponemos de acuerdo con respecto a la severidad de una valvulopatía, no se toma la decisión de operar a un paciente, ¿quién toma la decisión? Por eso les hablaba que afortunadamente la cardiología siempre va a contar con la experticia del médico. Obviamente desde el punto de vista médico-legal, la responsabilidad siempre va a ser del clínico que da una respuesta adecuada. Esto solamente es una herramienta, es que esto no es un reemplazo. Vuelvo y digo lo mismo, no es que el paciente se va a parar frente a una cámara, la cámara lo escanea y dice, usted tiene estenosis aórtica y vaya para el cirujano. Eso son herramientas que le va a dar al clínico para que pueda hacer un mejor diagnóstico en el paciente. Perfecto. Tenemos otra pregunta por acá y es del doctor Fabricio Ruperto de Ecuador, que dice que los encargados de alimentar la Big Data en este aprendizaje supervisado deben ser médicos especializados en inteligencia artificial o deben ser otro tipo de profesionales no médicos. Creo que tiene que haber una interacción entre todos, ¿no? Un ingeniero te mete las informaciones que necesites con respecto a los algoritmos, con respecto al, al software que va a utilizar, pero pues siempre necesita de la atención del médico porque el médico es el que va a decir, yo quiero buscar, ¿sí?
Pero el Big Data realmente es otra cosa. Es que creo que estamos copiando las dos cosas. Big Data es todos los datos que podemos tener, el almacenamiento. Eso sí, va a depender de nosotros, va a depender de registros que tengamos, lo que es la organización de de las imágenes, por ejemplo, de los electros, etcétera. Eso es una cosa. Y otra cosa ya es cómo cogemos con ese Machine Learning, que dentro del Machine Learning está el aprendizaje supervisado, y cómo con eso buscamos llegar a un resultado que estamos esperando. Entonces, el supermercado es esto. Yo quiero identificar en estos 60.000 electros cuál paciente va a tener más predicción de tener fibrilación auricular de acuerdo, no sé, a la segmentación del segmento PR, etcétera, etcétera. Ese es uno. Y el otro es el no supervisado, en donde yo le digo, mire, tengo estos electros, al final la paciente, los pacientes han hecho estas patologías, ¿qué encuentra usted que es lo cual yo puedo prevenir, lo puedo identificarlo desde antes? Son dos cosas diferentes, pero son, Big Data es la base, es como hablan ahorita, es el gran petróleo en este momento, y es el que hasta ahora estamos empezando a construir nosotros. Y ya diferente es la aplicación de la tecnología como tal. Perfecto. Por acá el doctor Alberto Quintero nos pregunta si en el método no vigilado de inteligencia artificial no se conoce el algoritmo para llegar a la conclusión o interrelación detectada, ¿permitirán las entidades regulatorias el poder utilizar estas tecnologías en seres humanos de forma masiva o se requiere primero entender el algoritmo? Es que el algoritmo lo genera alguien. Nosotros decimos que buscar con el algoritmo. De pronto se confunde un poquito con las redes convulsas neuronales, que son diferentes, porque como en los seres humanos se generan neuronas ocultas que van buscando información. Y ya, de acuerdo al químico, a lo que busquemos, de acuerdo al software, nosotros tenemos que filtrar esa información para aplicarla clínicamente. Entonces, son como dos conceptos un poco diferentes. Perfecto. Y yo creo que a fin de cumplir con el tiempo, pues hay muchas felicitaciones, Jeffrey, por tu conferencia y varias personas que quieren saber cómo pueden ponerse finalmente en contacto contigo para poder hacerte preguntas, digamos, sobre los artículos que presentaste. Aquí tenemos una pregunta del doctor Jorge Herrera que está interesado en saber cómo logran un desarrollo distinto respecto a la electrocardiograma. Es decir, tenemos varias preguntas muy inquietos por cómo seguir en contacto contigo y con toda esta tecnología que realmente, como ya dijimos, se nos vino encima. Pues toca y el estilo poco tecnológico. Les puedo dejar mi teléfono acá para que lo anoten y me escriben y con eso pues empezamos a revisar con el tema de la sociedad que hasta ahora estamos en pañales para empezar a trabajar y formar bien este micrositio para empezar a hacerlo cada día mucho mayor y que bueno, pues podamos aportar mucho más a la educación médica continuada. Entonces mi teléfono es 901, si lo quieren anotar, 217-5026. Y ahí pues puedo entrar en contacto con todos. Muy bien, yo creo entonces que quedamos todos muy claros y creo que con un gran abrebocas, Jeffrey, con esa conferencia que nos dice esta noche, muchas gracias a ti por tu participación y a todos los asistentes. Tuvimos una notoria participación esta noche y los esperamos en el webinar próximo del capítulo del mes entrante que va a estar también muy interesante. Una feliz noche y buen descanso para todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.